Saludos, buenas noches, audiencia masiva del YE aquí en Es Asturias Televisión. Hoy es noche del jueves 23 de febrero, quizás una fecha de hechos inexplicables a lo largo de la historia. Inexplicables por aquello de que quizás no nos dieron todas las explicaciones pertinentes. Una fecha que en el santoral nos deja las festividades, entre otros, de Santa Milburga, San Sireno y San Policarpo. Bueno, en este caso lo primero inexplicable es cómo alguien puede llamarse Milburga o Sireno. En efemérides, como siempre, por partes. En Asturias, poco que señalar. En España, en 1981, sucedió la Noche de los Transistores, o lo que es lo mismo, el intento de golpe de Estado que tuvo como máximo protagonista al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, que puso cara al suelo y culo al sol al Congreso de los Diputados del Reino de España. Un hecho este que parece ser, en los últimos años así se apunta, que no tiene todas las explicaciones que se nos deberían de haber dado. 2 años más tarde, en 1983, otro hecho aún por explicar en su totalidad, el gobierno decreta, pues la expropiación de Rumasa. Y además, otro hecho también que necesitaría alguna explicación, Penélope Cruz se convierte en la primera mujer que gana un Oscar de Hollywood, un Oscar de la Academia de Cine. A nivel internacional, Gutenberg, en el año 1465, imprime por primera vez una Biblia. Ya lo saben, Gutenberg, el inventor de la imprenta. En 1836 comienza la Batalla del Álamo, en el estado de Texas, que tantas veces ha sido llevada al cine. Y en 1918, en la URSS, se funda el Ejército Rojo. Vamos con nacimientos y defunciones, porque nacimientos tal día como hoy, en 1685, el compositor alemán Friedrich Händel. Más tarde, en 1936, el actor argentino Federico Lupi, y más cercano en el tiempo, en 1983, la actriz británica Emily Blunt. En cuanto a defunciones, ninguna conocida que señalar en la jornada de hoy. Y en lo que se refiere a la actualidad, pues para muchos vamos a hablar de un hecho también inexplicable, varios en realidad, ya que son y tienen que ver todos ellos con el panorama judicial. Libertad provisional sin fianza para Iñaki Urdangarín, que continuará viviendo en Ginebra, Suiza, y allí podrá presentarse ante el juez. Ha quedado demostrado una vez más que la justicia en este país es igual para todos. No abandonamos los temas de justicia. Este quizás requiera alguna explicación más que otra. El que viene ahora ya no tanto, porque Rodrigo Rato ha sido condenado a 4 años y medio de cárcel y Blesa a 6 años de cárcel por su implicación en el caso de las tarjetas Black. Han coincidido en el tiempo ambos veredictos judiciales. Hay quien dice que la casualidad no existe. También hay que señalar que no estamos solos en la galaxia, estamos acompañados, tenemos unos vecinos cercanos y a la vez lejanos, porque se han descubierto 7 planetas muy similares a la Tierra. Quien no esté conforme, ya sabe, tiene un destino que nos queda un poquito lejos, y más si vamos en el Paradas de Febe. Así están las cosas, solo nos queda orden, unidad y aguantar. Comenzamos. Pues comenzamos y vamos a hacerlo contándoles una de esas historias que prestan contarles, porque no todo van a ser tragedias lo que sale por la tele. Cuando un país no va del todo bien, y el nuestro por ahí anda, pues siempre necesita héroes, y las 2 personas que van a conocer a continuación, pues podemos calificarlas prácticamente de héroes de lo cotidiano, prácticamente, pues han salvado una vida o han ayudado a traer una vida al mundo. Muchos de ustedes lo habrán leído en prensa, porque la semana pasada 2 agentes de la Policía Nacional en Avilés, asistían a un parto que se producía en las inmediaciones de la comisaría de la Villa del Adelantado, cuando un vehículo en el que viajaba una joven embarazada junto con un familiar colisionaba con otro. Entre el choque, que el estado de gestación ya está avanzado, quizás los nervios,
la chica se puso de parto y ahí aparecieron pues 2 ángeles de la guarda del pequeño niño que lo ayudaron a nacer. Ayudaron tanto a la madre como al pequeño, que se encuentran ambos, también hay que señalarlo, en perfectas condiciones. Bueno, ellos son Gloria Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Antonio García, buenas noches. Hola, buenas noches. Ambos son agentes de la Policía Nacional en Avilés. Bueno, ¿qué ocurrió entonces? Bueno, nada, por la mañana sería sobre las 8:30, 9 menos 20 más o menos, cuando llama Antonio, que es el que está en seguridad, llamó diciendo que es que había habido un accidente y que había una chica que estaba a punto de dar a luz. Entonces, bueno, estaba en la oficina, salimos de la oficina otro compañero y yo, y cuando llegamos allí, pues claro, vimos el coche encima de la acera y yo miré dentro del coche y había una chica que efectivamente estaba a punto de dar a luz, que no se podía mover, que notaba que el niño que venía. Entonces, yo la intenté tranquilizar y le dije que no, tú tranquila, que todavía no viene, porque yo la miré y no venía. Sí. Pero ella sigue que sí, y claro, con molestias, pero ella siempre bastante tranquila, la verdad, para ser muy, muy tranquila. Pero claro, a cabo de 5 minutos, efectivamente, el niño venía. Claro. El niño venía porque yo ya le vi la cabeza, dije, pues va a ser que viene el niño. Claro. Y Antonio, cuando pasa eso... Bueno, primero te llevas una sorpresa, porque lo que era un accidente normal, de los muchos que suelen ocurrir a veces, pequeños golpes, y ves salir al conductor, sí, llama a la policía local, pero sobre todo una ambulancia que la mujer está que va a dar la luz aquí. El susto te lo llevas, mandas a apartar el coche porque no sabes lo que te puede pasar, y la mujer, vino la compañera, y cuando la mujer intenta salir del coche ya se quedó ahí, en mitad del coche, con la espalda en el asiento, las piernas fuera, y nosotros preocupados porque queríamos que se fuera para el asiento de atrás, porque que naciera allí, que cayera el niño al suelo, que la postura era incómoda también para la mujer, a lo mejor podía aguantar un poquito más, pero no, que el niño que salía, y allí enseguida asomó la cabeza. Claro. Y puede decir que nació allí mismo, en la puerta comisaría. Claro. Y ahí llegó Jonathan, entonces. Ahí llegó Jonathan, efectivamente. Después de unos cuantos empujones, yo estaba allí y tenía la cabeza fuera, y en ese momento justo llegó una ambulancia, llegó pues un auxiliar, y entre la chica de la ambulancia y yo, pues bueno, ella metió las manos, sacó al niño, y bueno, fue cosa de nada, 2 minutos, y apareció Jonathan en el mundo. Claro. Y en perfectas condiciones, muy bien. Claro. ¿Y la madre? Tan tranquila, incluso le pasaba el móvil, cuénteme eso. Sí, la madre estaba muy, muy tranquila, estaba preocupada porque se avisara al padre. Bueno, estaba muy tranquila, a ver, entre comillas, dentro de todo lo que es la situación, pero que no es la típica persona que va a dar a luz, que te imaginas que va a estar ahí gritando. No. Ella con sus molestias, pero me dio el teléfono para que avisara al padre, y yo se lo pasé a mi compañero para que avisara al padre. Que luego apareció el padre por allí y digo, ¿aquí tienes a tu hijo? Claro. Entonces fue todo como así un poco, sí. Claro. Fue gracioso. Bueno, han podido hablar con los padres, nos comentaba ella, todo está bien, el chiquillo bien, la señora bien. Bueno, ¿este niño irá para policía o...? No lo sé. La verdad es que nunca se sabe, aunque bueno, por lo menos ya algo tiene. Claro. Haber nacido allí en la puerta, claro, algo te da de plus. Unos hijos adoptivos por lo menos tiene ya. Bueno, oye, claro que sí. Antonio, tengo entendido que no era la primera vez que le ocurría a usted esto. No, ya me ocurrió en otra plantilla en Canarias. Esta vez fue en su domicilio. La mujer se cayó detrás de la puerta del cuarto de baño, se quedó ahí atascada, no podía salir, y con la puerta entreabierta, porque no llegaba la ambulancia, otro compañero y yo tuvimos que... el niño allí, cortar el cordón, hablando por teléfono con el médico, porque no sabíamos si era bueno dejar el cordón o dejárselo. Y también ahí sí lo pasamos bastante mal. Claro, peor que en el tema de Avilés, ¿no? Gloria, ¿tiene hijos, sobrinos? Bueno. Tengo un hijo de 15 años, sí. Claro, nada que ver, me imagino. Nada que ver, no es lo mismo. Que te lo saquen a que tengas que sacarlo tú, que lo veas de frente venir. No es lo mismo, no. Claro. Bueno, y ahora... ¿Qué les dice la gente? Los compañeros por Avilés, bueno, es una ciudad, pero no es excesivamente grande, supongo que serán, bueno, pues prácticamente los agentes del mes. Sí. La verdad es que la gente, bueno, a mí en concreto, me ha parado gente por la calle, me ha dado la enhorabuena, me ha dado la mano felicitándome, gente en los bares, en las tiendas, y los compañeros también nos dan la enhorabuena, está todo el mundo muy contento, y bueno, pues nosotros más todavía. Igual, empezando por los compañeros, que todos te dan la enhorabuena, y vecinos que también te encuentras por la calle, que te paran para preguntarte, vaya, qué bien, ¿no? Que ya sabes hacer otra cosa aparte de tu profesión, ya... Claro. Y me imagino que ustedes, por ejemplo, aquel día llegaron para casa y no sé, su mujer, su marido le dicen, ¿qué tal hoy? Y tú dices, bueno, hoy ayudé a nacer un niño.
Claro. Sí, sí, en concreto mi marido lo sabía también, porque yo le había llamado por teléfono y él le había dicho, mira, empecé la mañana trayendo un niño al mundo casi. Y nada, pues muy contento, yo más, claro. Cuando ustedes estudian para policía, ¿les preparan de algún modo para una contingencia como esta o simplemente hay que seguir el instinto, vamos, o lo que se pueda hacer en ese momento? Hombre, te dan ciertas normas básicas de cómo tratar a la gente, de dónde colocarlo y demás, pero bueno, un parto es algo que no entra en la cabeza que puedas encontrarte de forma más o menos habitual. Claro. Siempre piensas en accidentes, en situaciones de ese tipo, nunca en esto. Bueno, todo salió bien, gracias a Dios. Perfecto, todo. Bueno, el otro día, hace escasos días, vamos, el director general de la policía estuvo aquí en Asturias, bueno, ha señalado de nuevo que Asturias es una de las comunidades más seguras de España, bueno, gracias en gran medida a la labor que realizan ustedes y sus compañeros. Avilés, ¿cómo es Avilés? Bueno, pues Avilés es una ciudad pequeña, con casi 80.000 habitantes y en principio bastante tranquila. No tenemos grandes delincuencia, niveles de delincuencia, no, es bastante tranquila, la estadística va bastante bien y bueno, estamos contentos. A nivel general de delincuencia estamos contentos, sí. Antonio. Como todas partes, puntualmente pasan cosas que pueden llamar la atención y que elevan un poquito el temor de los ciudadanos, pero lo normal es un sitio muy tranquilo y un buen lugar para vivir. Pues nada, muchísimas gracias a los dos, Gloria Rodríguez y Antonio García. Bueno, pues esos dos ángeles de la guarda que tuvo este niño, el pequeño Jonathan, para nacer, bueno, pues delante de la comisaría y como usted decía, Antonio, el día de mañana podrá decir aquí, justo en esta baldosa, aquí nací yo, vamos, soy de Avilés, vamos, de Avilés sí o sí. No cabe otra. Pues muchísimas gracias a los dos y enhorabuena, bueno, por esa labor que realizaron y muchísimas gracias por desplazarse hasta aquí y estar esta noche con nosotros. Y ahora, pues estos dos agentes de la Policía Nacional que mostraron, bueno, pues esta pericia y este buen hacer para traer al mundo a Jonathan, bueno, pues van a participar en el Juego del Limón, el juego que como siempre patrocina Las Caldas Villa Termal. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villa Termal. Mi limonero, señor, entero me gusta más. Un inglés de oye, y un francés de hola. Bueno, pues van a ver que esto es más sencillo que un parto. Tranquilos, que esto es bastante más sencillo que un parto, aunque también difícil de conseguir. Bien, se trata de que primero, por ejemplo, usted, Gloria, después usted, Antonio, traten de aterrizar esa moneda sobre el limón. Si ahí se queda, gana una estancia en Las Caldas Villa Termal para 2 personas. Si se va al fondo, bueno, pues son fondos para la solidaridad que en marzo destinaremos a un campamento de refugiados en India. Vamos adelante. Vale, ¿esto qué es? Pues coge la moneda y se pone aquí encima. Tal cual. ¿Y se queda así tal cual? El objetivo es que se quede. Ay, uy. Vamos a ver, la veo yo mejor de parte. La veo yo mejor de parte. Sí, no se me da bien a mí esto. Oh, no. Ha habido mala suerte. Y a usted también, yo también mejor de parte de asistente de parto, en este caso. Pues muchísimas gracias de nuevo a los dos. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad y en un momento continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Continuamos y lo hacemos hablando de una cita que tendrá lugar el próximo sábado, bueno, dentro de 2 días, el próximo sábado 25 de febrero a las 7 de la tarde en el Teatro Filarmónica de la capital asturiana, donde se celebrará una gala a favor de las personas con enfermedades raras en Asturias. Bueno,
para hablar no solo de esta gala, sino también, bueno, pues de enfermedades raras y de las personas que lo sufren. Bueno, pues se encuentran esta noche con nosotros tres de los representantes de estas asociaciones. Paso a presentárselos. Por una parte, Dulce González, presidenta de Chispa, Chiari y Siringomelia. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Junto a ella se encuentra Ignacio Álvarez, representante de Duchenne Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y al otro lado tenemos a Andrés Mayor, presidente de Retina Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, pues entonces, vamos a comenzar, como hay que comenzar todo, por el principio, por definición. ¿Qué es una enfermedad rara? Según la Comunidad Europea, es aquella que afecta a 5 de cada 10.000 personas, es decir, un 6% de la población. ¿Y cuántas personas en Asturias aproximadamente a día de hoy pueden estar sufriendo alguna de estas enfermedades? Según el cálculo que hay, un 75.000 personas afectadas. 75.000 personas en lo que es el territorio asturiano. Exactamente. ¿Afecta a mayores? ¿Afecta a niños? ¿Afecta a todo el mundo por igual? El 75% de estas enfermedades afectan a niños y en muchos casos con mortalidad incluida. Claro. ¿Ha habido avances significativos en la investigación en los últimos años que puedan paliar, bueno, pues que esos niños se vayan curando a lo largo del tiempo? No, prácticamente hay muy poca investigación, por eso nuestra demanda es investigación, investigación y investigación, porque creemos que es muy importante trabajar por nuestros niños, que son los futuros adultos, y debemos, entre todas las instituciones, procurarles una vida mejor. Claro. Bueno, vamos a conocer un poquito más de cerca qué es Chiari Siringomelia, qué es retinosis pigmentaria en este caso, y qué es Duchenne. Bueno, por ser ustedes tres los que están esta noche con nosotros, aunque hay que señalar que hay un amplio catálogo mayor de enfermedades raras. Vamos a comenzar por usted, Andrés. ¿Qué enfermedad rara es la que usted padece y en qué consiste? Bueno, en mi caso yo tengo retinosis pigmentaria, es una enfermedad con la que se nace, es de carácter genético, quiere decir hereditario, que se transmite de padres a hijos, y es una enfermedad que produce una grave disminución de la visión. El primer síntoma es la ceguera nocturna. De niño, la primera década de la vida, lo que te das cuenta es que en lugares poco iluminados, pues pierdes tu capacidad de orientarte, incluso de moverte. En la segunda o tercera década de la vida lo que ocurre es que vas perdiendo el campo visual, la capacidad de cosas que eres capaz de darte cuenta que tienes tanto alrededor como por arriba como por abajo. Entonces, pues normalmente somos personas que tenemos muchos problemas con los deportes, sobre todo con la pelota, o simplemente con que tropezamos, llevamos cosas por delante, ¿no? Y luego vamos viendo como si fuera por una especie de visión en túnel, de cañón de escopeta, ¿no? Porque se nos va reduciendo tanto el campo visual que solo ves como por un agujerito. Y con el paso del tiempo, este tipo de visión se va también perdiendo la agudeza y llega un momento que estás como, básicamente estoy yo ahora mismo, en el que solo diferencias luces y sombras, ¿no? Es una enfermedad, como la mayoría de las más de 6.000 enfermedades raras, que no tiene tratamiento, que suelen ser degenerativas y de carácter genético. Son los 3 síntomas más característicos que suelen tener este tipo de patologías. El 80% son de carácter genético, prácticamente el 100% no tiene un tratamiento curativo. Hay algunos tratamientos paliativos, pero no definitivos. Y bueno, básicamente esto, ¿no? Claro. Ignacio, Duchenne, ¿en qué consiste? Bueno, Duchenne es una enfermedad infantil. Afecta a niños exclusivamente varones y es una enfermedad debilitante, es una enfermedad terminal, es una enfermedad de por vida, ¿no? Actualmente no tiene cura. Los niños, pues con el paso de la edad infantil, muy jóvenes, ya empiezan a tener problemas de movimiento, empiezan a tener problemas, bueno, pues de poder, digamos, ir haciendo una vida normal pues, en el colegio, ¿no? Es una de las cosas más importantes que hay en esto es el diagnóstico precoz y, como decía Dulce, sobre todo inversión en investigación. O sea, aquí es muy importante y que investiguen con ganas, porque a día de hoy, como digo, no tiene cura, no tiene,
terminal. Entonces estos niños lo que necesitan pues es también tema de fisioterapia y demás, ¿no? Hoy en día es muy importante también que hubiese digamos, unidades de referencia también en Asturias. Claro. En estos momentos es bastante, hay solo en Madrid y Barcelona, y es bastante, bueno, pues costoso, y aparte de eso, digamos, latoso, temas de trabajos y demás, tener que desplazarse siempre a un sitio, a Barcelona, Madrid y demás. Claro. Después, claro, se necesitan más apoyos de las instituciones, más apoyos estatales, hasta el punto de que en estos momentos pues, no llega para los fines que se persiguen, y somos nosotros los que tenemos que organizar, trabajar y hacer actos y eventos para recaudar y poder mantener abiertas las líneas de investigación. Después, claro, este tipo de problemas también sería muy importante que hubiera esto creo que es bastante genérico, sí, una valoración de discapacidad por lo menos del 33% ya a partir del primer diagnóstico, porque son enfermedades, normalmente las neuromusculares son enfermedades debilitantes y son de por vida, no tienen tratamiento, con lo cual sabes que no van a ir a menos. Y eso pues ayudaría en determinadas circunstancias. También, bueno, yo creo que estarán de acuerdo conmigo los compañeros que es importantísimo la visibilidad, darle visibilidad. La gente las desconoce. Hay por ejemplo, cualquier historia sobre un movimiento que quieres hacer sobre una enfermedad mayoritaria y la gente se moviliza. Sí. Sin embargo, intentas hacer algo sobre una enfermedad, bien Duchenne, bien cualquier otra enfermedad, y parece que da la sensación de que la gente no se moviliza, que no lo cree, es como si fuese una ONG extraña, una ONG y no. Entonces, esto que están haciendo ustedes con este tipo de entrevistas y demás, para dar visibilidad, creo que es importantísimo. Es una cosa que no tiene precio, para que la gente, porque muchas veces pensamos que una enfermedad rara, poco común, poco frecuente, porque quiero recordar que no son enfermos raros, son enfermedades poco comunes. Entonces, muchas veces el problema que tiene es eso, es que la gente piensa que no hay, y yo casi retaría incluso a que cualquiera cogiese su portal y los dos adyacentes, y si se pone a investigar, seguro que hay alguien con alguna de las muchísimas enfermedades raras que hay. 6.000 nos decía Andrés en este caso, ¿no? Son muchas las personas. Claro. Y concretamente Duchenne, como me preguntabas, pues es infantil y es un poco eso, es ir poco a poco, pues ya sabemos. Claro. Ya es grave perder la movilidad, cuando se es un niño, que no se para uno quieto. Claro. Exactamente. Dulce, Chiari Syringomyelia. Pues el Chiari es una enfermedad genética, nacemos con ella, y es un problema de continente y contenido. La base del cráneo no se desarrolla lo suficiente y el cerebelo no tiene espacio, y este busca una salida y se cuela por el canal medular. Esto conlleva en un 75% de los casos que el líquido cefalorraquídeo, como no tiene paso, se forman quistes de líquido en el centro de la médula y la destruye. Claro. Tenemos más de 100 síntomas, dolor de cabeza, que se acentúa con la risa, con el estornudo, con los esfuerzos, tenemos contracturas crónicas, cervicalgias, una cantidad de síntomas que se manifiestan de forma intermitente. Esto conlleva que tenemos un diagnóstico muy difícil, de 5 a 10 años el diagnóstico, pero mientras la enfermedad va avanzando. También tenemos problemas cognitivos, como dificultades para expresarnos, desorientación, pérdida de memoria, que es totalmente obviado y olvidado por el sistema sanitario. Entonces, toda esta problemática de buscar a veces un diagnóstico, de no tener el conocimiento de la enfermedad, conlleva al enfermo en muchas ocasiones a una depresión muy grande, a sentirse muy solo, no encontrar respuesta a tus preguntas, vas de consulta en consulta y no encuentras respuesta a lo que tú tienes.
Después, como decía mi compañero, el problema de la minusvalía. Nosotros no tenemos puntos en el baremo de la minusvalía. Es muy difícil tener que nos den una minusvalía o una discapacidad. Entonces esto conlleva un problema más a la hora de ejercer tu vida laboral. Claro. Bueno, hay una gala el sábado, decía yo, a las 7 en el Teatro Filarmónica, el sábado 25 de febrero. Dulce, Ignacio, Andrés, hablarme un poquito acerca de esa gala. Bueno, que sobre todo invitar a los asturianos y especialmente a la gente de Oviedo a que vengan a pasárselo bien con nosotros. Porque podemos tener una enfermedad poco frecuente o rara, pero nos gusta pasarlo bien, como a todo el mundo. Claro. Y compartirlo con la gente que tenemos alrededor, ¿no? Y especialmente hoy, el sábado con la ciudad de Oviedo, ¿verdad, Dulce? Exactamente, pues en esta gala vamos a pasarlo bien, lógicamente. Y también queremos mover conciencias. Que vean las dificultades, la sociedad que vea las dificultades de los enfermos en su día a día. Y como no, pues se va a representar una obra de teatro, la importancia de no llamarse Mimí, que en esa obra se desarrolla el grupo de teatro terapéutico Chispa, que son enfermos que semana a semana se intentan superar subiéndose a las tablas a pesar de sus problemas cognitivos, y van a poner en el escenario el trance o el trauma que causa un diagnóstico en una familia, un diagnóstico de una niña en una familia. Y con eso queremos un poco representar la realidad, porque hay que tener alegría, lógicamente, y la vamos a tener ese día, pero hay que ver la otra parte, la empatía con la otra persona. Va a haber música, va a haber teatro, va a haber premios, sorteo con premios, entrada gratuita. Bueno, cita ineludible, entonces. Lógicamente. Bueno, pues entonces, apúntenlo en el calendario, el sábado 25 a las 7 de la tarde, Teatro Filarmónica. Bueno, pues prácticamente 120 minutos, 2 horas, bueno, para pasarlo bien, para remover conciencias y para ser solidarios. Bueno, a la hora de ser solidarios, hay que tratar un tema que lamentablemente ha salido en medios de comunicación en las últimas fechas, que ha sido un matrimonio que presuntamente utilizaba una posible enfermedad rara de su hija para recaudar fondos, pero bueno, parece que el tema lo recaudaban para todo menos para la chiquilla, aderezado con otros asuntos aún más turbios si cabe. Bueno, cuando la gente quiere ser solidaria, ¿es mejor que sea solidaria con una asociación o que se centre en un caso concreto de una persona? Bueno, yo creo que siempre con una asociación. Hay que tener en cuenta que las asociaciones están reguladas, tienen un control, unas auditorías. Todo lo que se recauda en una asociación va estrictamente todo regulado. Cualquier enfermo que realmente tenga un problema, que acuda a la asociación de su enfermedad y seguro que va a encontrar un apoyo. Entonces yo diría que los apoyos principales que se quiera hacer, espero que haya muchos, en cualquier enfermedad. En este caso era una enfermedad que llamaba mucha atención porque era de una niña. Yo, como represento una asociación de niños, pues tomé yo la palabra. Pero es igual, esa asociación que cualquier otra. Cualquier tipo de ayuda, yo creo que siempre se debería dirigir a una asociación. A una asociación. Pues llegamos así al final, no sin antes, en este caso, bueno, vamos a dejar que sea Dulce, por ser la única dama entre caballeros. Venga. Que coja la responsabilidad y pruebe suerte con el juego de limón. Adelante, Dulce, Las Caldas Villatermal te espera. Vamos allá. Venga, ánimo, Dulce. Ahí está. Venga. ¡Ay! Bueno, por poco. Pero les recordamos, gracias a los tres, y les recordamos esa cita el sábado 25, dentro de muy poquitos días, a las 7 de la tarde en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Tiempo para ser solidarios, remover la conciencia y también, ¿por qué no?, pasarlo bien. Muchísimas gracias a los tres por estar esta noche con nosotros. Nosotros nos vamos a publicidad y en un momento afrontamos la recta final del espacio de hoy. Hasta ahora. ¿Está usted harto de la superpoblación? ¿De la contaminación? ¿Del tráfico? Y por supuesto, ¿del cambio climático?
En definitiva, ¿está usted harto de la Tierra? Tenemos la solución para usted y su familia. Marte. Sí, el rojo es el nuevo azul. Siéntase como un auténtico colono recorriendo sus amplios espacios abiertos. Comience una nueva vida bajo sus suaves brisas. Una nueva vida llena de oportunidades. Atrévase a llegar donde nadie ha llegado antes. Donde los más pequeños disfrutarán de horas y horas de juego. Y donde se sentirán mucho más ligeros. Rememore con sus amigos sus aventuras marcianas. Gracias al agua helada y al metano enterrados bajo su superficie y a nuestro sistema de terraformación local, TFL, goce de todas las comodidades terrestres. Y disfrute con los suyos de los mejores atardeceres del sistema solar. ¿Qué más quiere? Olvide la Tierra. El rojo es el nuevo azul. Venga a Marte, donde el día dura 40 minutos más para disfrutar. Y se cumplen la mitad de años. ¿A qué espera? El rojo es el nuevo azul. La empresa no se hace responsable de que toda la tecnología empleada en este expongo exista, que las probabilidades de sobrevivir en Marte sean actualmente ínfimas, que el viaje tenga actualmente pocas posibilidades de éxito y que aún no se haya demostrado la existencia de agua líquida en Marte. El rojo es el nuevo azul. Ofertas limitadas. Continuamos, ya afrontando lo que es la recta final de este jueves. Vamos a hablar a continuación con el Padre Elías. Elías, buenas noches. Hola Juan, buenas noches, ¿qué tal va la salud? Bien, aquí vamos resistiendo, muy bien, como buenamente podemos. Muy bien. Bueno, vamos a continuar donde lo habíamos dejado el jueves pasado, donde iniciábamos la charla acerca de hipnosis regresiva y recuerdos del más allá. Bueno, sí, un tema largo que yo le propongo que partamos en 2 días, porque no hay por qué apurarlo todo en el mismo. Entonces, bueno, ¿qué es una hipnosis regresiva y qué recuerdos nos aporta de otras vidas, de otras vivencias, de otros cuerpos con el mismo alma, quizás? ¿No? Bien. Entonces, hipnosis regresiva, yo lo que voy a subrayar son los efectos de una auténtica hipnosis regresiva. Ajá. La técnica es más complicado de explicarla, ¿verdad? Sí. ¿Qué cualidades debe tener el hipnotizador y qué cualidades debe tener el hipnotizado para que se produzca el fenómeno de la hipnosis? Entonces aquí lo que me interesa subrayar es los efectos que produce una hipnosis regresiva cuando el hipnotizado ha vivido varias vidas, es un reencarnado muchas veces, y entonces trata de dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué pasa con el alma desde que sale del cuerpo dejándolo abandonado y muerto, sí,
hasta que vuelve a entrar en un nuevo cuerpo, a animar un nuevo cuerpo, una nueva reencarnación. ¿Dónde está el alma? ¿Qué hace? ¿Cómo es ese mundo del alma desencarnada entre dos reencarnaciones? Bueno, entonces lo que produce la hipnosis regresiva son ondas mentales llamadas zeta. Hoy están estudiadas las ondas mentales, 4 ondas durante la vigilia, la persona despierta y la persona dormida. Mientras estamos despiertos funcionan las ondas cerebrales llamadas beta, que tienen 14 vibraciones para arriba, ¿verdad? Más lentas son las ondas mentales alfa, que son de 8 vibraciones por segundo hasta 12. Luego vienen en tercer lugar las ondas mentales zeta, que abarcan desde 4 vibraciones por segundo hasta 8. En estas ondas mentales zeta no se pierde la conciencia, sino que se crea una conciencia superior y una memoria superior. Entonces, utilizando estos resultados de la hipnosis regresiva, el autor del libro, que lleva 20 años practicando la hipnosis regresiva para lograr que personas con problemas actuales, cuya causa, cuyo origen no está en esta vida, sino en vidas pasadas, ¿verdad? En vidas pasadas, problemas de la vida pasada que no han quedado resueltos, y entonces en la nueva encarnación siguen presentes los problemas de la vida pasada. Cuando logra tomar conciencia del origen auténtico del problema actual, ese problema desaparece. Tomar conciencia del problema es igual a empezar a deshacerse del problema. Bueno, entonces, ¿qué experiencias del más allá ha logrado este señor que ha sometido a reencarnaciones a 29 personas? Yo he leído las preguntas que les ha hecho a cada una de estas 29 personas y las respuestas, una cantidad enorme de preguntas y de respuestas. Entonces, ¿qué resultados dio la hipnosis regresiva del autor del libro Recuerdos del Más Allá? El libro que tenemos aquí. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que la conciencia, ya la he definido como, o el alma, como conciencia omnipresente. Donde quiera que esté la conciencia es como una esponja que está siempre grabando la información que se produce a su alrededor. La conciencia está siempre grabando y almacenando información. Si está dentro del cuerpo, está limitada en esa capacidad grabadora por el envase, por el cuerpo, ¿verdad? Tiene que actuar como energía espiritual dentro de un envase material. Entonces la relación entre materia y espíritu se influencia. Bien, cuando la conciencia está en el más allá, sigue grabando la información que se produce en ese más allá. Y la hipnosis regresiva hace conscientes los recuerdos de esas experiencias vividas en el más allá, que están almacenados en el inconsciente, pero si no hay hipnosis regresiva, esos recuerdos no aparecen en la conciencia. Pero entonces quiero preguntarle, cuando una persona se somete a hipnosis regresiva, ¿recuerda parte de su vida anterior o del periodo intervidas, digamos? Recuerda las dos cosas. Por ejemplo, recuerda la salida del cuerpo con la muerte biológica. O sea, ve su cadáver. Eso es. Entonces, hay un capítulo interesante en este tema, que es la coincidencia asombrosa entre lo que dicen los que han vivido una experiencia de muerte clínica, lo reaniman y recuerdan perfectamente lo que han vivido en esos minutos o en esas horas clínicamente muertos, incluso en el depósito de cadáveres. Bien, y lo que dicen los que han vivido una muerte definitiva, que han viajado al más allá, ¿verdad? No se han quedado en la frontera, sino que han pasado la frontera y han vivido al otro lado del río de la vida años, incluso siglos. Por ejemplo, hay un caso, el último analizado, el caso 29, la hipnotizada había vivido en el Paleolítico medio. El Paleolítico inferior son unos 3 millones de años ya, el medio son 127.000 años. Había vivido hace 127.000 años y luego en el Neolítico, hace 13.000 años. Entonces la conciencia
continúa viviendo y continúa grabando información. Y Elías, quiero preguntarle, ¿influye cómo haya sido esa persona, cuál haya sido su comportamiento en una vida anterior con cómo sea ahora? Hombre, por supuesto, incluso hay un capítulo, este sí que me interesa leerlo, por ejemplo, el que ha vivido muchas reencarnaciones, muchas experiencias del más allá, cuando reencarna se muestra como una persona excepcionalmente evolucionada. Voy a leerte las cualidades que tiene esa persona que ha vivido muchas reencarnaciones y ahora está en una reencarnación y excepcionalmente evolucionada. Evolución superior en las almas reencarnadas varias veces. Primera cualidad, gran empatía y sensibilidad compasiva. Gran empatía y sensibilidad compasiva. Gran paciencia y tolerancia en las relaciones humanas. Gran respeto a la libertad, creencias y sentimientos de las personas. Gran generosidad. Gran felicidad, haciendo felices a los demás, aliviando su sufrimiento, ayudándolos a evolucionar. Gran pasión por la verdad, por el conocimiento superior, por la ciencia del yo, por la ciencia de la conciencia globalizada, por una humanidad más civilizada, por una nueva educación en valores éticos y espirituales, trascendentes y universales. Sí, pero lo que quiero preguntarle es, imaginémonos que una persona durante su vida pues fue una mala persona. Bien. Fue un asesino, por ejemplo. Muere y esa persona, al haber sido un asesino, ¿se reencarna en alguien peor o se reencarna en alguien mejor? ¿O la nueva persona, el nuevo cuerpo que habita, tiende a la maldad que tenía antes o esto no influye? No, vamos a ver, lo que influye en el más allá es el nivel evolutivo con el que entras en el más allá, ¿verdad? Si en esta vida pues tenías un nivel evolutivo, por ejemplo, no creías en el más allá, pues te mueres y ni te enteras de que has muerto, ¿verdad? Porque la muerte era el final, más allá de la muerte no había nada. Bueno, entonces el más allá es siempre purgatorio, es siempre purificación de creencias erróneas y de hábitos erróneos en la vida anterior. Porque una de las leyes, la ley de leyes en el cosmos y en la especie humana es la ley de la evolución. Pase lo que pase, siempre estamos aprendiendo y siempre estamos avanzando en la evolución, ¿verdad? Aprendemos de los aciertos y también aprendemos de los errores. Correcto. Sufrimos las consecuencias de una quemadura, por ejemplo, instintivamente escapamos del fuego, ¿verdad? Y cuando una persona hace una hipnosis regresiva y recuerda fragmentos de su vida anterior, ¿recuerda solo los de la inmediatamente anterior o otras pasadas? Bueno, yo sé los recuerdos, según las preguntas que le hagas, aparecen recuerdos distintos. Por ejemplo, qué nombre tenía en la vida pasada. Lo recuerda perfectamente, si se lo pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Qué oficio tenía? Si le pregunta por el oficio, lo recuerda. ¿De qué se murió? ¿Cuál fue la causa de su muerte? Si le hace esta pregunta, lo recuerda. Entonces, los recuerdos están condicionados por las preguntas, ¿verdad? A veces le hace preguntas y no tiene respuesta, o dice que no está autorizada para responder a esa pregunta. Claro. Pero generalmente tiene recuerdos de todos los temas a los que es sometida en la hipnosis regresiva, ¿verdad? ¿Es peligrosa una hipnosis regresiva para quien la recibe? No, si el hipnotizador es honesto, ¿verdad? Siempre es beneficiosa, porque crea conciencia superior, ¿verdad? ¿Usted alguna vez se sometió a hipnosis regresiva? No, yo tengo el diploma de hipnosis, he hecho un curso para conseguir un diploma en hipnosis clínica. Sí. Entonces sé más o menos la técnica que hay que emplear y los resultados. Yo incluso en un congreso pues he coincidido con un señor que era muy crédulo, se dejó hipnotizar y entonces lo que le sugirió el hipnotizador era que le dio una cebolla y le dijo que era una pera dulce de Lérida y empezó a darle bocados sintiéndose tremendamente feliz comiendo una cebolla
identificándola con una pera, porque es que el hipnotizado queda en dependencia absoluta del hipnotizador. Claro. Este es un efecto de la verdadera hipnosis, ¿verdad? Entonces, el hipnotizador puede abusar de ti, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de hipnotizar a mujeres. Sí. Bueno, entonces queda en dependencia mental del hipnotizador. Tú ves las cosas como las ve el hipnotizador y las entiendes tal como las entiende el hipnotizador. Quedas despersonalizado. En este sentido, ahora, cuando se trata de recordar vidas del más allá, ese recuerdo es enriquecedor, ¿verdad? Es enriquecedor porque en el más allá, por ejemplo, ¿con quién has convivido? Con personas que estaban a veces un poco más evolucionadas que tú. Y en esa convivencia, pues el que está más evolucionado tira de ti hacia arriba, Claro. ¿verdad? Porque hay otra ley en la vida y es que lo superior atrae y vence a lo inferior. Lo inferior no influye sobre lo superior. Claro. Y una persona que haya vivido una vida pasada, en este caso, ¿vale? ¿En la vida actual se relaciona con gente que ha vivido también, que ha tenido relación con ella en el pasado, o esto no tiene nada que ver? Sí, sí, también se dan casos. Por ejemplo, hay un caso que estudia el guía, que llaman espiritual, en el más allá. Es una especie de instructor espiritual, es un alma más evolucionada, pero que está a tu vera para ayudarte a evolucionar, incluso para decirte cuándo tienes que volver a la Tierra en una próxima reencarnación. Y a veces se reencarna tanto el guía como el guiado, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, eso es muy complejo y algunas cosas pues las leo, pero no tengo experiencia, Claro. no las tomo demasiado en serio. Para mí lo que tiene importancia es el misterio y la trascendencia que hay tanto en la conciencia humana como en el inconsciente humano. Y Elías, otra cosa quería preguntarle. Los aficiones o habilidades que una persona tenga en esta vida, imaginémonos, una persona que sea de interior, de Soria, de Valladolid, de Ávila, pero tiene una gran pasión por el mar, por poner un ejemplo, ¿vale? ¿Esto indica que en una vida pasada vivió una relación especial con el mar, pudo desarrollar su Por supuesto. tarea profesional en el mar? El tema de las relaciones entre vida anterior y vida presente está mucho más estudiado y mucho más avanzado. Por ejemplo, hay un fenómeno, el fenómeno de la facilidad que tienes para aprender idiomas. Un niño que a los 3 años a lo mejor ya domina 2 idiomas o 3 idiomas. Si en la vida pasada fue un políglota, tiene perfecta lógica el que al despertar un poco la conciencia a los 3, a los 4 años, pues aprenda con una facilidad extra, porque para entonces aprender es recordar. Recordar. Esos idiomas ya lo sabían la vida pasada, estaban olvidados por el nacimiento biológico. Al evolucionar un poco la mente, pues esa experiencia del pasado condiciona el presente, ¿verdad? Lo mismo pasa las fobias. El miedo, por ejemplo, al agua, el miedo al fuego. Si te has muerto ahogado, tienes un horror instintivo, inexplicable, pues al agua. No sabes por qué tienes esa fobia, ese terror, ese horror o al fuego, ¿verdad? Claro. O a un cuchillo, si has muerto pues estrangulado, ¿verdad? Entonces, los recuerdos del pasado condicionan el presente. Claro. Elías, tenemos que dejarlo aquí, pero sí le invito a que continuemos la semana que viene con este tema. Bueno, pues muy bien, yo lo que te agradezco es que hagas preguntas y según las preguntas que me hagas, pues voy dando los datos que poseo, ¿verdad? Por supuesto, echando un poquito de luz sobre este tema, ¿verdad? Bien, pero me agrada y me fortalece, me estimula tu gran interés por esta temática, ¿verdad? Bueno. Porque parece la hora 25, lo imposible. Claro. Bueno, pues antes de irnos, vamos a probar suerte con el limón solidario. Pues vamos, pero antes, patrocinio de las Caldas Villa Termal.
En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Mi limonero, señor, entero me gusta más. Un inglés de oye, y un francés de hola, la. Bueno, pues vamos con ello, Elías, adelante. Y que haya suerte. Vamos a ver si logramos. Tiririrín. Allá va. Oh, al fondo, Elías. Bueno, nos vemos el jueves que viene y continuamos con este asunto. ¿Le parece? Bueno, perfecto. Pues muy bien, muy bien. Nos vamos por esta semana, nos vamos por hoy también. Gracias por su atención. Volvemos el martes, será a las 10 de la noche. Les dejamos con el meme de la jornada. Pasen buen viernes, buen fin de semana, buen lunes y hasta el martes. Adiós.